para mí la línea roja es que yo en ningún caso puedo decir algo, ni siquiera sutilmente, que haga sentir culpable a la mujer que lo está escuchando. A mí jamás se me puede pasar por la cabeza dar una información, aunque sea verídica, aunque sea cierta, que haga pensar a esa paciente de que, por ejemplo, perdió su embarazo por su culpa. O que su tratamiento de reproducción asistida no funcionó por algo que ella hizo. Para mí eso es mi única línea roja. Ferticast. Las voces de la fertilidad. Un podcast para explorar el lado más humano de los profesionales sanitarios que trabajan en el mundo de la reproducción asistida, con el patrocinio de Fertifarm, empresa líder en soluciones de salud reproductiva. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ferticast, el espacio donde hablamos del mundo de la reproducción asistida. Hoy tenemos a un invitado muy especial, un invitado que es un biólogo, que ha hecho su doctorado en las antípodas de nuestro país, en Nueva Zelanda, y que además ha trabajado varios años en el mundo de la reproducción asistida como embriólogo. Además es profesor de ética en la universidad, pero sobre todo yo diría que lo que tiene es una faceta de comunicador muy relevante. Es una persona que comunica y comunica muy bien y que eso le hace estar muy cerca de sus pacientes y ha sabido combinar la parte técnica con la parte humana. Hoy tenemos con nosotros al doctor Agustín Santos. Agustín, bienvenido. Hola Roberto, amigo mío, ¿cómo estás? Muy bien, un placer tenerte aquí. Estoy encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Un placer. Y tenemos también a Dani, nuestro compañero de Fertifarm, que ya es un experto en el área y un experto también en comunicación. Bueno, en no tanto. Yo creo que no tanto. Bueno, con muchas ganas, la verdad, y de hablar y de aprender de Agustín hoy, sí. Bueno, pues con Agustín tenemos muchas cosas interesantes que hablar, pero quizás la primera sería preguntarte cómo se produce tu aterrizaje, tu llegada al mundo de la fertilidad, cuando tú has hecho un doctorado que no tenía nada que ver con el mundo de la fertilidad. Pues mi aterrizaje en la fertilidad ocurrió de forma bastante accidental. Yo iba para enfermedades infecciosas, porque ya en lo que era 2018 yo ya me empezaba a oler de que iba a venir una pandemia, algo por el estilo, no tenía mucha idea, pero sí que dije, a mí esto es un tema que me interesa. Yo iba para enfermedades infecciosas, pero como a lo largo de mi doctorado me pasé tantísimas horas mirando embriones, dije, bueno, entre que entregas la tesis y haces la defensa, que hay este espacio y tal, pues bueno, voy a perder un poco el tiempo con mi vida, ¿qué hago? Pues hago un poco de investigación con esto de la embriología. Lo que en ese momento me quedaba más cerca de Nueva Zelanda, que era Japón, que esto, bueno, no me puedo chocar. Me fui a Japón, entré en un laboratorio de reproducción asistida como junior, de choquetear 4 cosas. Me cambió el mundo. Dije, ¿qué es esta fantasía? Y en ese momento descarté la parte de enfermedades infecciosas y ya me dediqué al mundo de la embriología, que me ha apasionado desde entonces. Te enamoraste de la embriología en su estado más puro. En lo más puro, de la celulita que se divide y empieza a hacer más celulitas. Eso a mí me flipa. Además, Japón, que es un hub mundial del mundo de la reproducción. No solo por el volumen de trabajo que tienen, sino por también la libertad, porque la ley de reproducción asistida en Japón, aparte que se permite hacer todo tipo de salvajadas, como selección de sexo y manipulación genética, también es la forma de trabajar japonesa. Yo trabajaba mis 11 horas al día, 6 días a la semana, y era una experiencia de aprendí, aparte de que tenía que apuntar todos los datos de las pacientes en japonés, tenía que aprender todos los protocolos, extremadamente protocolizado. Eso se sumó a toda la parte técnica que yo ya había obtenido en mi doctorado, y claro, en ese momento ya decidí, yo me tengo que dedicar a esto el resto de mi vida, no hay ninguna otra opción. Allí fue el momento, el clic, fue el trigger que desencadenó tu experiencia en esta área. Bueno, pero hay un elemento curioso, ¿no? Porque tienes una formación de biología, has hecho un doctorado en un tema muy específico, después has trabajado en un laboratorio de embriología, pero tú has descubierto un elemento que ha sido fundamental, que ha sido la comunicación, porque tú eres, yo me atrevería a decir, más un comunicador que un científico, pero un científico que está en el laboratorio, que está acostumbrado a la pollata, a trabajar con equipamientos, pasar a la comunicación, ¿qué fue lo que te hizo a ti despertar y darte cuenta de que la comunicación era la llave de el acceso a los pacientes, la llave de tu futuro? La parte de desarrollar mi parte de comunicación fue precisamente de que era algo que se me daba especialmente mal. Durante toda mi vida, incluida mi vida académica,
yo siempre he tenido pánico escénico. Yo nunca he sido capaz de hablar a un grupo de más de 2, 3 personas. No lo hubiera dicho en la vida, ¿eh? No lo hubiera dicho en la vida. Increíble. Y precisamente por yo tener pánico escénico de temblarme las manos cada vez que tenía que hablar, me forcé y hablé y me apunté a teatro y hice todo lo posible para intentar hablar. Y en base a eso, pues, bueno, di algunas conferencias cuando estaba con mi doctorado. Y después la parte de realmente comunicación aplicada a la reproducción asistida, que es lo que me preguntabas antes, Roberto, era la parte en la cual yo estaba en una consulta, en Zaragoza concretamente, y yo me daba cuenta que yo estaba hablando continuamente a las pacientes, les tenía que explicar lo mismo. Y claro, a partir de 2, 3 semanas repitiendo exactamente lo mismo cada día, dije, bueno, tengo que hacer unos vídeos. Grabé unos vídeos, los quise poner a través de la página web de la clínica, pero bueno, el informático en ese momento pues me da un poco de largas, ¿no? El formato, esto, el tamaño, un poco de largas. Y decidí, bueno, pues monto una página de Instagram que es gratis, los cuelgo allí y fue colgarlos y una explosión de que en 3 meses llegué a 10.000 seguidores. Y en ese momento dije, bueno, algo tengo que estar haciendo bien. Algo hago bien, exacto. Y lo único que hice fue seguir con eso. Y no es diferente. Y eso es una cosa que se nota mucho la gente, que es que cuando ve mis vídeos y después me conoce en persona, dice, pero sí, el mismo tío. Claro. No cambia Eres igual absoluto. que en tus vídeos. Exacto. Claro. ¿No? Y además es curioso porque es superando una debilidad. Es decir, de tu debilidad has hecho una fortaleza. Yo esto es lo que a mí me costaba comunicarme, me ponía muy nervioso. Me esfuerzo a formarme, me formo, me entreno y digo, pues esto lo tengo que hacer como elemento de comunicación. Exactamente. Incluso a día de hoy, ahora un par de meses, tuve que hacer una TED Talk. Antes de subir al escenario, yo estaba que me iba a dar un aneurisma de los nervios que tenía, porque yo sigo teniendo este pánico escénico. Pero ahora lo tengo controlado, entrenado. Claro. Y la TED Talk fue bien, fue una buena experiencia. Sí. Qué bueno. ¿Dónde la podemos ver? ¿Está en YouTube? En YouTube. Pues la vamos a buscar. Precisamente hablo del algoritmo de la fertilidad. Hablo de si vale la pena meterte en el esfuerzo que supone querer tener un hijo y no poder tenerlo. Si merece la pena meterte en reproducción asistida, aguantar el trayecto que supone esto. Hablo de eso. Claro, tú en comunicación, una de las cosas que haces es estás hablando con personas que están en un proceso que es vital, que es el decidir o el poder conseguir tener un hijo, ¿no? Y claro, eso es una comunicación muy emocional. En comunicación, este aspecto que tiene más carga emocional, especialmente en las mujeres, posiblemente más que en los hombres, porque quizás son menos comunicativos emocionalmente, ¿cómo afecta? ¿Cómo lo modulas? ¿Cómo lo puedes gestionar? Lo principal cuando hablamos de temas, ya no de reproducción asistida, sino cualquier tema más sanitario, que es algo personal, porque algo que tenemos que entender es que cuando tú tienes un problema con el coche, lo llevas al mecánico, te olvidas. Estás 2 semanas sin el coche, después te llaman, no, ¿qué le pasaba esto? Ok, pase por caja al salir, se acabó el problema. Pero cuando se trata de un problema de sanidad, es algo que tú vives cada día, que lo llevas cada día, no te puedes desentender de ello. Y te pueden dar una respuesta, pero a lo mejor esa respuesta no es suficiente, aunque sea la respuesta correcta. Y en estos casos, la parte de la comunicación es mucho más importante que el contenido en sí. No importa realmente que la información que tú estés dando con respecto al problema que tiene esta paciente en concreto sea la respuesta correcta. Lo que importa es que la paciente lo entienda y le llegue. Y a lo mejor el concepto en ese momento es tienes que hacerte una histeroscopia, o el concepto es tienes que pasarte una fecundación in vitro, o el concepto es déjate de hostias, vete a casa a follar. Pero no puedes darle los datos, no puedes darle la evidencia, no puedes darle la ciencia detrás de ello, porque para ese paciente no significa nada. Tienes que darle el concepto, tienes que darle un relato. Y esto es lo realmente difícil, porque ¿cómo transfieres un conocimiento científico, una recomendación clínica en algo, en un relato, en una idea, en un concepto? Y sobre todo estando muy en contacto con la sensibilidad del paciente, porque el mensaje no es lo importante es la recepción del mensaje. Exactamente. Justo yo te iba a preguntar también porque pues todo pasa por adaptar el lenguaje, porque lo importante en este caso es la paciente o el paciente, no eres tú que es el que estás hablando, ¿no? Sí. Pues otra cosa que yo te quería preguntar, Agustín, es que en este sector donde evidentemente la toma de decisiones está basada en la esperanza que tenga la pareja o la paciente en este caso, ¿qué mecanismos conscientes utilizas tú para garantizar que esta comunicación acompaña a la paciente sin condicionar
de una manera, digamos, voluntaria? Pues aquí voy a desvelar un par de trucos que uso yo. Uh-huh. Y aquí algunos pacientes que seguramente me están viendo, que han hecho consultas conmigo, van a decir, esto era... Lo primero que hago es escuchar. Uh-huh. Es decir, yo le digo, ¿qué te trae por aquí? Uh-huh. Y me cuentan. Seguramente, es decir, mayor y veces a partir de los 2-3 minutos que me has hablado, yo ya sé qué es lo que está pasando, ya sé cuál es el problema. Uh-huh. De echar un vistazo a una analítica se ve enseguida. Pero a mí no me cuesta nada dedicarte 10 minutos de mi tiempo que tú me cuentes. Que fuiste a la clínica, que te dijeron esto, que los embriones, que los folículos, que me dijeron esto, después la medicación, que yo ya lo sé, pero no me importa nada dejarte hablar. Cuanto más tiempo estés hablando tú, más probabilidad hay de que me termines diciendo algo que a mí realmente me interesa. Y lo segundo que hago, Dani, que esto sí que funciona muchísimo, que esto es, aunque yo ya sepa cuál es el caso, yo ya sepa qué es lo que hay que hacer, cuando terminas de hablar, yo te digo, vale, ¿hay alguna cosita más que me quieras decir? No, bueno, lo que sea. Vale. Me quedo callado. Siempre hay algo, ¿no? Me quedo callado y me quedo 20, 30 segundos sin decir nada. Y le digo, estoy pensando, un segundito. Jamás en mi vida me encontré una paciente a la cual le moleste eso. Uh-huh. Porque son 30 segundos que yo estoy dándole vueltas a lo que me ha contado. A lo mejor se me ocurre algo. Uh-huh. A lo mejor hay algo que se me enciende la bombilla. Uh-huh. Hago una conexión con algún detallito que para ella a lo mejor era irrelevante, pero para mí es muy importante. Uh-huh. Son 30 segundos que yo me tomo, que a lo mejor llego a la misma conclusión, pero a lo mejor se me ocurre algo más. Son 30 segundos que esta paciente sabe 100% que yo los estoy dedicando íntegramente a pensar sobre su caso. Y cuando termina estos 30 segundos digo, esto es lo que pienso. Y a partir de ahí le digo, tienes que hacer este tratamiento, pienso que esto no sirve para nada, lo que sea. Esta parte de la comunicación en la cual yo me tomo mi tiempo primero en escuchar a esta paciente y después en yo pensar, esto es lo que marca la diferencia y esto es lo que hace a las pacientes generen esta conexión emocional con lo que yo le voy a decir a continuación. Porque si ya entra en la consulta, me muestra las analíticas, yo le echo un vistazo y dice, sí, esto es lo que tienes que hacerte una analítica, la CD38, mira, te hago un informe, aquí, pasa por caja al salir. Uh-huh. La paciente va a salir de la consulta y va a pensar, no le comenté esto otro, que a lo mejor era importante, no me ha prestado atención, simplemente me ha dado el protocolo. Uh-huh. En cambio, con estas 2 tonterías, que supone 2 minutos de escucharla a ella y 30 minutos de pensar yo, que es 1 minuto y medio, la experiencia es radicalmente diferente. La escucha activa, que es la parte más importante posiblemente. Pero es activa de verdad. Activa de verdad, sí, escucha activa totalmente. Yo creo que también fruto de las clases de teatro que comentabas anteriormente y los silencios, ¿no? Lo importante es que son los silencios. Oye, y en el ecosistema que tenemos hoy en día en el mundo de la reproducción asistida, donde hay clínicas, está el laboratorio, está la enfermera, están incluso empresas farmacéuticas, hoy en día la gente que accede, ¿dónde están los cuellos de botella? ¿Están en la tecnología? ¿Están en la comunicación? ¿Están en el acceso a los pacientes? ¿Cuál es el punto que está generando que haya ese cuello de botella dentro del mundo de la reproducción asistida? El cuello de botella en la reproducción asistida está en los pacientes. No está en la tecnología, no está en la cantidad de ovocitos que podemos llegar a recuperar de una paciente, no está en la capacidad que tienen las clínicas de gestionar todos estos ovocitos, en gestión de congelarlos, fertilizarlos, después gestionar transferencias. No está en la reserva de quirófanos para hacer una punción folicular o para hacer una transferencia. El cuello de botella está en las pacientes que tienen que tomar la decisión de cuál es el momento en el cual yo voy a una clínica de reproducción asistida. Porque en el momento en que una pareja dice, bueno, vamos a tener un hijo, se tiene esta creencia de, bueno, lo tratamos un par de meses y va a salir automático. Y la mayoría de veces es así. Sí. Pero cuando no es así, tomar la decisión consciente como pareja de necesitamos ayuda, ese es el momento de cuello de botella. Y si la primera experiencia que tiene una pareja cuando llega a una clínica de reproducción asistida por primera vez, habiendo hecho el esfuerzo titánico de decir, vamos de plantarnos delante de un tío con bata blanca que nos diga cómo tenemos que follar, eso es el verdaderamente cuello de botella. Y es la experiencia de cómo esta paciente, de cómo esta chica experimenta esa primera experiencia. Uh-huh. Si es una experiencia en la cual se le explican las cosas, lo entiende,
y se siente segura de que está en buenas manos, eso no es un cuello de botella que exista, y esta persona va a entrar fácil como la mantequilla. Si se encuentra con protocolos, si se encuentra con estadísticas, si se encuentra con presupuestos, con números, eso es un cuello de botella. Ahí está la gran pregunta, ¿cómo trasladamos toda una experiencia de evidencia científica, de estadísticas, de protocolos, a algo que pueda entender alguien que se ha dedicado a la contabilidad o a la biblioteconomía toda la vida? Y eso requiere más allá de un protocolo, porque no hay un protocolo para la conexión humana. Es una empatía, es una conexión. Pero es una palabra que has repetido varias veces y has hablado de la paciente. Pero el 50% de las infertilidades siguen estando en el varón. Y el varón quizás lo tenemos todavía un poquito arrinconado. ¿Juega algún papel en tu experiencia el varón o sigue siendo un actor secundario? El varón, el hombre, sigue siendo el protagonista, porque mujeres solas, por supuesto, también las hay. Pero cuando una pareja se enfrenta a un proceso de infertilidad, suelen ser dos. La que suele tener la voz cantante en este tipo de procesos, la que empuja para que vayamos a una clínica, la que buscamos el presupuesto, suele ser más la mujer, en el sentido que, del mismo modo que una pareja plantea cuando irse de vacaciones, suele ser más la mujer la que plantea, bueno, vamos a este lugar, compramos los vuelos, yo me ocupo, el hombre es más de, bueno, sí, vamos y a todo. Pero en lo que se refiere a tratamientos de reproducción asistida, es la mujer la que lleva la voz cantante y es el hombre el que decide vamos a por ello. Si el hombre no está plenamente adecuado a vamos a por ello, esa pareja no va a seguir adelante. Pero la que hace las preguntas, obviamente, en la mayoría de casos, al menos en mi experiencia, casi siempre es la mujer. Y esto no es que el hombre tenga un papel secundario. El hombre tiene su propia función, que es dentro de la pareja, aquello que nosotros no vemos, que es cuando la pareja está en casa hablando de qué es lo que hacemos. Ahí es donde el hombre tiene su verdaderamente poder. Y esto se ve muy fácil en algo que ocurre no tanto dentro de la consulta, sino después de la consulta. Que es, tú vas a una consulta, hacen todas las preguntas que crean pertinentes y después, cuando acaba la pregunta, has salido 20 segundos después, se te ocurren todas las preguntas que no habías hecho. ¿Quién dice, ay, pero ahora no le voy a hacer perder el tiempo? No. Claro. Es el hombre el que, vale, ¿qué preguntas tenías? Y esto otro que no se me ha ocurrido, y esto que he leído en ChatGPT, y esto que he leído en internet, y esto que he leído de una tía que me ha dicho que la cúrcuma es muy mala. Vale. Escriben el correo electrónico y me lo envían. Pero eso no pasaría si esta mujer no tuviera este apoyo que es el hombre. Entonces no es algo secundario, simplemente es algo que nosotros como profesionales no vemos, pero que está muy presente. Y esto cualquier mujer que esté en un proceso de reproducción asistida sabe perfectamente que no estaría en este proceso si no fuera por su pareja. La verdad que muy interesante. Yo quería ir ahora un poquito, preguntarte pues por tu área de experiencia y donde hemos visto, pues evidentemente que eres un gran comunicador, ¿no? Y es en las redes sociales. Sí. ¿En cuáles estás presente, Agustín? Estoy principalmente en Instagram, lo tengo vinculado también con Facebook, pero no lo sigo, simplemente está conectado. Durante un tiempo muy breve estuve en TikTok, pero no me gustó porque el ecosistema de TikTok no se adecuaba bastante a mí. Y también estoy en OnlyFans, pero eso es un tema completamente. No estoy en OnlyFans, que yo sé que más de una ya me está buscando. No, lo siento. No estás en OnlyFans. No es el target. Oye, ¿y TikTok por qué no? Porque sabes que ahora está como súper, ¿no? Eso es un boom, TikTok. ¿Por qué Instagram sí o Facebook sí, TikTok no? Principalmente TikTok, yo cuelgo los mismos vídeos que cuelgo en Instagram, no son diferentes en ese sentido. Sí, funcionaba, tenía seguidores, pero el tipo de retorno que tenía, a ver, también era adecuado, había gente que me preguntaba cosas, pero es más que nada el ecosistema de TikTok. Es un ecosistema bastante más infantil, hay un tipo de contenido mucho más de entretenimiento, no tanto educativo, que es algo que Instagram, pues obviamente tiene las dos. Puedes ver tanto vídeos de gatitos como de recetas, como también te sale un tío que te explica cualquier huevonada. Este tipo de cosas en TikTok es más difícil. Entonces el ecosistema me favorece mucho más el de Instagram, supongo que también por el margen de edad, porque la parte de edad que tengo en TikTok sí que son chicas muchísimo más jovencitas. Pues tanto en TikTok como en Instagram tengo un 90% de seguidoras mujeres, pero solo más en femenino.
En TikTok suelo tener un rango de edad entre 25 menos de 30 años. En cambio, en Instagram es el rango de edad de reproducción asistida que suele ser entre los 30 a los 38 años. Comentábamos antes, ¿no? Un poco fuera de cámaras, el tema de Facebook, ¿no? A mí es algo que me alucina Facebook. Yo hace 6 años que no entro en Facebook y me decías, ¿no? Oye, que hay mucha gente y mucho público todavía en Facebook. A mí es algo que me alucina completamente, la verdad. Bueno. Oye, y al final la pregunta sería, tú tienes 115.000 seguidores más o menos en Instagram aproximadamente, ¿no? Que es un volumen muy, muy grande. ¿Cuál es la clave al final para poder tener éxito en una red social? ¿Depende más de ti? ¿Depende del algoritmo? Porque antes hablábamos del algoritmo que puede enseñar unas cosas u otras. ¿Cuál sería para ti el hecho que fue el que tú pasases de esos primeros 10.000 seguidores, que son muchos seguidores, a 100.000? Multiplicar por 10. La clave del éxito en cualquier red social básicamente se basa en 3 pilares. Hablo de la clave del éxito en el ámbito de la divulgación científica. La primera es el conocimiento. Tú tienes que saber de lo que estás hablando. No puedes ser alguien que no tiene ningún tipo de formación, ningún tipo de nada, que simplemente habla de experiencia personal. Tienes que tener una formación. Un experto. El conocimiento. Lo siguiente es que tienes que tener una autoridad. Y esto no siempre está relacionado con el conocimiento. Vemos muchas personas con autoridad, pero que no tienen ni pajolera idea de lo que están hablando. Y hay muchos profesionales de la reproducción y de la sanidad que se creen que con el conocimiento y con la autoridad es suficiente. Pero hay una tercera pata que realmente es la clave, que es la conexión emocional. La persona que va a ver tu contenido, que seguramente ya esté interesada en lo que tú me estás contando, yo puedo ver que tú eres una persona que sabe de lo que habla. Y a lo mejor puedo ver que eres una persona que tiene mucha autoridad en el mundo en el que estás viviendo. Pero si no soy capaz de generar esta conexión emocional contigo, no te voy a escuchar. Y esto es la parte más difícil, porque el conocimiento todos tenemos con ello, lo aprendemos en la carrera. La autoridad te la trabajas con tu posicionamiento en el mundo en el que vives. Pero ¿cómo desarrollas una conexión emocional? Y a través de una pantalla encima, ¿no? Claro, ¿cómo haces que la persona que te esté viendo pueda desarrollar una conexión emocional contigo? Y la respuesta a esto es polarizándote. Tú no puedes ser una persona tibia, no puedes ser una persona que simplemente te digo, la evidencia científica dice que el 48% de la... Eso no me está diciendo nada. No puedes atacarlo desde el punto del conocimiento ni desde el punto de la autoridad. Tienes que atacarlo desde el punto de la polarización. Tienes que decir lo que está bien y lo que está mal. Que esto es algo muy difícil porque te tienes que mojar. Pero si te fijas, si lo piensas, en cualquier sector, ya estemos hablando de mecánica de coches, estemos hablando de criptomonedas o estemos hablando de sanidad, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Si tú de entrada, la persona que te está viendo sabe de inmediato qué es lo que tú piensas que está bien y qué es lo que tú piensas que está mal, esa persona va a crear una vinculación emocional contigo. Porque las personas que piensan como tú, inmediatamente se van a sentir esta conexión emocional. Y las que no, francamente, nunca te iban a comprar. Por tanto, tampoco te interesan. Pero en el momento en que tú muestras que eres una persona real, que tienes una opinión, que te polarizas, en ese momento generas esta conexión emocional. Y ahí es cuando te escuchan. Ahí es cuando dicen, vale, este tío sabe de lo que habla. Ahí es cuando van a mirar tus credenciales y dicen, vale, este tío tiene autoridad en el campo. Sí. Y ahí es donde se genera lo fuerte. Bueno, yo creo que además tú tienes un elemento de comunicación que es muy poderoso. Y es, tú enfatizas mucho tus palabras, tú haces muchas subidas y bajadas de tonos de voz, Sí. Tú sonríes mucho, que la sonrisa es muy importante y transmite seguridad y confianza, y tú eres muy directo, es decir, esa expresividad que tienes a la hora de hablar genera mucha confianza. Cuando tú ves un vídeo tuyo, dices, bueno, es que está hablando con énfasis, con tonos, con subidas, con bajadas, con pausas, pero con contundencia. Y yo creo que eso es muy importante y mucha sonrisa. Es mucha sonrisa que pienso que eso también ayuda a que la mirar a los comunicación sea ojos, efectiva. ¿no? Dirigirte directamente, sí, sí. Claro, la persona se va a ver reflejada, es algo inevitable. Y no es algo que entrene, yo sonrío a todo el mundo. Lo haces, pero además lo haces a una cámara, que es posiblemente más difícil. Sí, pero bueno, me veo a mí mismo, entonces, claro. Otra pregunta que se me ocurre, Agustín, es
¿Tienes alguna línea roja? ¿No? Sabemos que ahora dentro de las redes sociales hay contenido que se hace, está estudiado, ¿no? Para que un contenido sea viral o que no sea viral o que tenga más alcance. Estamos tratando de pues un tema muy serio, ¿no? Con un rigor científico muy, muy fuerte, es la fertilidad, ¿no? ¿Hay alguna línea roja que tú tengas que no se pueda cruzar o...? Tengo líneas rojas, pero francamente todas ellas se podrían resumir, Dani, en el que para mí la línea roja es que yo en ningún caso puedo decir algo, ni siquiera sutilmente, que haga sentir culpable a la mujer que lo está escuchando. A mí jamás se me puede pasar por la cabeza dar una información, aunque sea verídica, aunque sea cierta, que haga pensar a esa paciente de que, por ejemplo, perdió a su embarazo por su culpa. O que su tratamiento de reproducción asistida no funcionó por algo que ella hizo. Para mí eso es mi única línea roja. Y todo mi mensaje, toda mi comunicación gira alrededor a hagas lo que hagas, tienes que tener la certeza de que estabas haciendo lo correcto. Aunque hiciste algo mal, lo hiciste porque no tenías esa información. ¿Cómo vas a poder arreglar algo si no tenías esa información? Es uno de los motivos por los cuales la empresa que yo he fundado se llama Beta Esperanza. Porque eso es lo que busca una persona que está en un tratamiento de reproducción asistida. No busca obviamente busca un bebé, pero dentro de ella a lo mejor sabe que a lo mejor no lo consigue. Pero el momento en que tú a una paciente, que no tiene ni que sea por qué ser de reproducción asistida, de cualquier tipo de dolencia, le quitas la esperanza, esa persona no tiene por qué seguir. Por tanto, para mí no tiene sentido estar en un mundo sanitario y quitarle la esperanza a un paciente. Para mí eso es una línea roja que jamás voy a cruzar. Sí, además antes hablábamos antes de fuera de cámara también de la importancia de la comunicación. No hay ninguna asignatura de comunicación ni en la carrera de biología, ni en la carrera de medicina, ni en la carrera de farmacia, y a veces comunicar es difícil, ¿no? Y tú como profesor de bioética nos comentabas de que una de las cosas que les enseñas a tus alumnos es a veces a cómo comunicar las buenas noticias, pero sobre todo las malas. Exacto. Y ese es un elemento fundamental, es decir, que quizás también hay que entrenar a los profesionales a cómo comunicar y cómo gestionar las expectativas de lo que tú decías, esa beta espera. Pero eso también es difícil, es como intentar enseñar a alguien cómo seducir a una chica. No se puede enseñar eso. Hay algunos trucos, hay algunas cosas que se sabe que funcionan, pero es algo que no te pueden enseñar, no hay un manual. Porque eso se basa principalmente en la autenticidad. Y saber comunicar es difícil en el sentido de que no hay una norma escrita porque no sabes la persona que tienes delante. Yo no voy a comunicar de la igual forma si estoy hablando con una mujer sola que si estoy hablando con la pareja, o que si estoy hablando con una persona que ya tiene una formación académica, por ejemplo, en ciencias de la salud, o es una abogada. No voy a comunicar de la misma forma. No voy a sonreír igual, no me voy a mover igual, no voy a usar las mismas palabras. ¿Cómo se pone todo eso por escrito? No es posible. Esto es la propia intuición de la persona. Y te voy a decir una cosa, Roberto, que todos tenemos esta capacidad, todos sabemos cómo seducir a la persona que tenemos delante. Pero falta voluntad para ello. Nosotros, curiosamente, cuando hablamos, nosotros estamos muy enfocados al tema de ventas y somos gente del mundo comercial, siempre hablamos de un concepto de venta que llamamos la venta adaptativa. Y eso me ha recordado un poco lo que estabas diciendo, que la comunicación tiene que ser adaptativa, porque tienes que adaptarla al entorno, a la situación y al paciente. Es decir, no puedes tener el manual de cómo se comunica, que es el paso 1, el paso 2 y el paso 3, porque estos pasos son diferentes y en algunos casos puede haber algún paso más. Exactamente. Sí. Totalmente. Otra pregunta, y además esto a mí me genera mucha curiosidad, ¿no? Hay muchos especialistas, ¿no? que quieren dar ese salto a lo digital o a estar más presentes en redes sociales. ¿Nos podrías dar, muy resumido, tres consejos o tres consejos tácticos para empezar a comunicar? Sé que estábamos diciendo que es muy complicado, ¿no? Que no se puede poner por escrito, pero ¿tú crees que hay 3 tips así más generales para ello? Pues a aquellos profesionales del mundo sanitario y también de la reproducción asistida que quieran lanzarse a las redes, lo primero que les voy a decir es: a nadie le importa quién eres tú. Nadie le importa que tú te llamas tal, o que trabajas para tal, o que eres el director de tal. A nadie le importa un carajo. Tú tienes que hablar
de la paciente, tienes que hablar de la persona que tienes delante. Estos vídeos que empiezan, soy la doctora Martínez Martín, directora de... Ya me has aburrido, no me importa una mierda quién eres. Ujú. Tienes que hablar de la paciente que tienes delante. Y tampoco hables en el sentido de muchas pacientes nos preguntan qué. ¿Cómo que muchas pacientes? Háblame a mí. Ya. ¿Te has preguntado cuándo fue la última vez que... Este tipo de cosas. Ujú. Tienes que despertar la atención, Ya. porque la atención es el recurso más valioso que puedes tener de alguien. Que alguien te dedique 5 segundos de su tiempo a escuchar la tontería que estás diciendo en ese día, tú no puedes gastar esos 5 segundos presentándote. Si tú dices algo y a la persona le interesa, tranquilo que esa persona te va a encontrar. Y vas a ver cuáles son tus credenciales, y vas a ver dónde trabajas, incluso va a encontrar la forma de contactarte, e incluso te va a llamar a tu teléfono personal que a saber de dónde lo va a sacar. Sí. Pero si no le captas la atención, no vas a llegar a ninguna parte. Lo siguiente que les voy a recomendar es que escuchen. Y no es la escucha activa de me siento y dejo que me cuentes tu milonga. Es te hago preguntas sobre lo que tú me estás contando. Ujú. Porque lo que esta paciente puede considerar que es importante, que la mayoría de veces lo es, que por ejemplo una analítica o un informe de un tratamiento o un informe de una prueba, que eso es importante. Pero también hay cosas que ella considera que son normales, de, bueno, te cuenta todo esto, sí, tal. Bueno, la última vez que me vino la regla en febrero, perdón, la última vez que me vino la regla en junio, ¿cómo? ¿No te vienen las reglas de junio? No, pero es normal, ¿no? Claro, Ya. ella no tiene ni idea y lo más importante, no tiene por qué saberlo. Claro. Si tú la dejas hablar, te termina diciendo estas cosas. Ujú. Y tú es que son cosas que enseguida detectas. Y si dices, vale, si esta chica lleva desde junio sin la regla, Ya, es que ya. algo gordo está Algo hay, pasando. algo hay. ¿He contestado a tu pregunta, Dani? Sí. Oye, ¿cuál es el objetivo de estar en redes sociales? ¿Por qué hay que estar en redes sociales? ¿Por qué estás en redes sociales? El objetivo de estar en redes sociales es que nadie tiene por qué saber, nadie tiene por qué tener un máster en reproducción asistida. Pero en el momento en que te toca, necesitas poder sacar la información de algún lado. Y algo que tienes que tener muy claro es que la información está. La información está pública en todos los servicios. Cualquier persona tiene acceso a toda la información. Pero saber discernir esta información, saber detectarla, eso es lo jodido. Ya. La función de redes sociales no es convertirte en un altavoz de Wikipedia. La función de redes sociales es generar preguntas en los pacientes para que ellos solitos después vayan a buscarse la información. Y esto puede hacerse mediante noticias, puede hacerse mediante un caso, puede hacerse mediante siendo polémico en según qué casos. Porque cuando tú eres polémico, por el simple hecho de, nah, seguro que se lo está inventando, ya lo estás buscando. Ya lo busca. Cuando dices algo exageradamente exagerado, dices, no, porque yo leí mi tía Paqui que dijo no sé qué, y le vas a la tía Paqui y le dices, no, este tío ha dicho esto. Ah, no, yo dije exactamente esto. Ah, ya lo está mirando. Es muy diferente a decirle a alguien una información concreta, a alguien generarle la curiosidad para que vaya a buscar esa información. Así que, Roberto, la función de las redes sociales no es dar información, es generar curiosidad. Ujú. Qué bueno, una visión muy interesante. Pero además es darle un poco la vuelta. Muchas veces es casi como, vuelves a decir lo que tú decías antes, muchas veces es casi un egocentrismo. Es decir, yo me pongo en redes sociales para publicarme a mí, para darme énfasis a mí. Y ese no es el objetivo. No, Ujú. para nada. Cuando analizas el impacto que tienes en redes, Agustín, ¿hay alguna métrica que consideres relevante para, no sé si el número de seguidores o conversiones a consulta o no lo sé, o adherencia al tratamiento? ¿Hay alguna métrica que sea relevante para ti? Realmente las métricas que son relevantes para mí son métricas que yo no soy capaz de ver. Ujú. Porque una cosa que sí que me encuentro con bastante asiduidad es que las pacientes que terminan contratando una consulta conmigo suelen ser personas que me llevan siguiendo desde hace años Ujú. y en la mayoría de veces ni siquiera son seguidoras. Pues claro, tú eres una persona que está en un tratamiento de reproducción asistida, tú no quieres que la gente vea que entre tus seguidores hay una cuenta de este tipo, porque ya sueltan las alarmas. Pero sí que son personas que me ven lo que estoy haciendo, y de repente un día me Es curioso contactan. esto que dices, ¿eh? Entonces,
Mis seguidores no tienen esa importancia, las métricas de likes no tienen importancia, las métricas de shares y de la gente que guarda no tienen importancia, porque la gente que de verdad necesita del tipo de consultoría que yo hago son personas que lo llevan muy privado. Entonces, la única métrica que sí que funciona es la privacidad, en el sentido de que me contactan, hacen una consulta conmigo, obtienen una respuesta, que es lo único que esta persona quiere, y ya está. No la encadeno con, bueno, hacemos una consulta dentro de otro mes más, vamos a hacer este tratamiento más, te paso un presupuesto de... No. Tú me das un dinero, yo te doy una respuesta, yo te doy una estrategia, y a partir de ahí tú sigues tú sola. Y eso es lo que estas personas quieren, porque lo que ellas no quieren es que ni en su trabajo se enteren, ni en su entorno familiar cercano se enteren. Esto que se dice mucho de que hay que quitar el tabú a la fertilidad, yo no estoy de acuerdo. La infertilidad tiene que seguir siendo un tabú, porque nadie tiene por qué saber los detalles de tu propia salud. Y esto, por ejemplo, lo vemos ahora, en este último día que se publicó, no recuerdo ahora en qué diario, que el presidente del gobierno tiene un problema cardíaco. No es ni nuestro trabajo, ni nuestra responsabilidad, ni siquiera nuestro derecho saber los detalles sanitarios de cualquier persona, ni siquiera el presidente del gobierno. Absolutamente de acuerdo. ¿Y cuál es o cómo llegan a ti los pacientes? Porque una curiosidad que yo tengo, cuando tú haces ese concepto de asesoría, claro, los pacientes pueden ser pacientes que debutan, pacientes que ya han estado en varios procesos y además son, pues, digamos, que no han tenido la respuesta que esperaban en reproducción asistida, pacientes que ya es la último recurso. ¿Cuál es el perfil de paciente y cómo accede a ti el paciente? El perfil que me llega a mí, Roberto, básicamente son pacientes que ya han pasado por ciclos de reproducción asistida, ya han pasado por 1, incluso 3 clínicas, y son personas que tienen muchísimos papeles, muchísimas pruebas hechas, y cuando van al responsable médico de su clínica a decir, bueno, ¿y por qué después de toda esta pasta, de todos estos años, de todo este esfuerzo, por qué no estoy embarazada? La respuesta es, todo está bien, sigue intentándolo. Sigue intentándolo. ¿Cómo que todo está bien? Si todo estuviera bien, yo estaría embarazada. ¿Qué es lo que está mal? Falta esta sinceridad. Hay algo que está mal, que muy probablemente no sabemos lo que es. Y francamente, puede ser que nunca lo lleguemos a saber. Pero como falta esta sinceridad de decir, todo está bien, sigue intentándolo. ¿Tú te das una idea de lo que le duele a una persona que su mayor sueño es tener un hijo y le estás diciendo, no, espérate, que ya llegará? Esto es inadmisible. Así es como me llegan a mí los pacientes. Y yo lo que hago es, le doy la vuelta. No es todo está bien. Es lo que está mal, no sé lo que es. Exacto. Por tanto, vamos a descartar las cosas evidentes. Y vamos descartando poco a poco las cosas que, según el caso, a mí se me ocurren que pueden estar ocurriendo. Y pasito a pasito vamos avanzando. De modo que, al final del proceso, lo más importante no es que esta paciente se pueda quedar embarazada, porque a lo mejor no lo consigue. Lo más importante es que si esta paciente al final no se ha quedado embarazada, no le quede el gusanillo de que hubo algo que no intentó, hubo algo que no supo, hubo algo que no tuvo la capacidad de saber. Que tenga la certeza de que pase lo que pase, hizo todo lo humanamente posible. Y que si no fue, no fue. Es porque no tenía que ser. Dos respuestas que has dado que creo que son fundamentales: gestión de expectativas y acompañamiento. Sobre todo acompañamiento. Sí. Que en este periodo, que además, como dices, que se sufre en silencio, se sufre incluso con presión social. Es decir, hay presión de la familia, presión de los amigos, presión del entorno. ¿Vosotros para cuándo? Que creo que eso hace mucho daño. Yo te diría también una tercera, ¿no? Hablabas sobre, teníamos aquí la pregunta, ¿no? De ¿qué buscan tus pacientes cuando hacen una asesoría contigo, ¿no? Yo me quedo también con lo que decías de la privacidad. Me ha sorprendido mucho decir, no, es que muchas de las pacientes que me llegan a mí ni siquiera son seguidoras. O sea, eso es sorprendente. Oye, y hoy que estamos en un momento en el cual, si no estás con la IA, parece que no estás al día, los pacientes han pasado de consultar al doctor Google y ahora consultan al doctor ChatGPT. Claro, ya te vienen con un diagnóstico, un pronóstico y una... ¿Sí? ¿Eso cómo interacciona en el día a día cuando tú tienes que hablar con pacientes y a lo mejor tú les estás dando una recomendación que es distinta a la que pone en la IA que han consultado? Yo noto muchísima reticencia por parte del mundo clínico y sanitario
a la competencia, a la sustitución que supone ChatGPT. En lo que supone para mi práctica, a mí me gusta. A mí me gusta mucho cuando una paciente lo ha estado buscando en ChatGPT y cuando me muestran todos los pantallazos de todas las preguntas que le han hecho. Porque las preguntas que le hacen a ChatGPT me dicen exactamente qué es lo que le preocupa a esta paciente. Me dicen exactamente qué es lo que ella está buscando, qué es la información que le falta. Me está diciendo exactamente qué es lo que necesita. Es que me está haciendo el trabajo. Y después la respuesta que da ChatGPT, una de las grandes ventajas que tiene es que, francamente, tiene razón. En lo que se supone a reproducción asistida, muchas cosas tiene razón. Entonces, cuando una paciente introduce, que esto lo hacen muchísimas, suben todas sus analíticas, suben todas sus pruebas a ChatGPT, él se las analiza. Eso es un trabajo que están haciendo ya por mí. Y cuando me vienen con toda la galimatía de todas las pruebas, básicamente me vienen con un índice, me vienen con un estudio completo de su infertilidad. Y yo lo único que tengo que hacer es mirarlo por encima, inmediatamente puedo identificar qué es lo que está fallando. Entonces no me lo tomo como una competencia ni como una sustitución. Para mí es que están haciendo el trabajo por mí. Te dan un valor añadido que es muy importante. Definitivamente. O sea que lo ves como un aliado al final. Definitivamente. Por supuesto. Es una persona que no tiene absolutamente ningún tipo de formación en sanidad, ni en reproducción asistida, ni tiene por qué tenerla. Me viene con toda una información de que introduce todo esto en ChatGPT y ChatGPT le dice, vale, a todo esto tendrías que sacarte la TSH, la prolactina, la LH, la H. Y me dice, claro, me las he sacado, pero tal. Y claro, yo veo y a lo mejor no se la sacaron en el momento de ciclo que tocaba, o no se la atacaron con tal, o yo veo cómo están los niveles hormonales y sospecho que a lo mejor puede tener un cáncer ovárico, puede tener un Hashimoto, cosas por el estilo, cosas que ChatGPT no llega, porque no llega. Sí. Pero como ya lo está haciendo por mí, yo no tengo ni que pensarlo, me viene hecho. ¿Y cuándo es el momento en el cual tú dices, bueno, yo creo que ya hemos llegado aquí hasta este punto y ahora ya lo que toca es que vayas a una clínica de reproducción asistida? ¿Cuándo se detecta? ¿Cuál es el trigger que destaca esa situación en la cual que dices, ya mi recomendación es que acudas a un especialista en concreto? El momento en el que una mujer o una pareja decide, bueno, vamos a reproducción asistida, es un momento francamente muy duro. Hay una gran falacia en este aspecto, que es la definición de infertilidad, que se considera un año de relaciones sexuales sin protección y no conseguir embarazo. Y creo que es un error decirle a una chica de 32, 33, 35 años que llega a una consulta, decirle, no, es que llevo 6 meses intentándolo y no lo he conseguido. Y que te miren a los ojos y te digan, pues te vas a casa y lo intentas 6 meses más. Es decir, el dolor que tiene una pareja o una mujer para plantarse delante de un consultorio de un médico y decir, tengo este problema, es porque ese problema la está empezando a superar. Y tú no sabes la realidad de esta persona o de esta pareja. A lo mejor su relación pende de un hilo. A lo mejor tiene otros proyectos. A lo mejor está pendiente de un ascenso y quiere hacerlo ya. A lo mejor se está a punto de terminar un seguro. ¿Quiénes somos nosotros para decirle en qué momento puede y en qué momento no puede a una pareja puede seguir con su proyecto reproductivo? Entonces, en el momento en que una pareja o una mujer se planta en un consultorio de un médico a decir, creo que tengo un problema de infertilidad porque no lo estoy consiguiendo, es nuestra responsabilidad empezar a trabajar en ese momento. Ese momento, y no aplazarla. No aplazarlo jamás. Porque aplazarlo, si hay un problema, ese problema va a ir a peor. Y si no hay un problema, los estás condenando a la inopia. Y esa pareja que a lo mejor se puede quedar embarazada de forma natural, que puede ser posible, todos esos meses lo va a pasar mal. ¿De verdad estamos condenando a parejas que están a lo mejor en el momento más bonito de sus vidas a vivirlo de una forma tan paupérrima por una definición? ¿Me estoy explicando correctamente? Sí, sí. Correctamente, es decir, uno de los grandes problemas es, volvemos a lo mismo, la gestión de expectativas. Y ante una gestión de expectativas no podemos decir, bueno, no pasa nada, vuelve de aquí 6 meses, porque al final es la respuesta, es decir, vuelva usted mañana. ¿Cómo mañana? Si el problema yo lo tengo ahora y lo que tú has dicho, lo que nos ha costado dar el paso para estar aquí, para decir, tengo un problema, y un problema de incapacidad de poder conseguir quedarme embarazada. ¿Qué hacemos, doctor? Exacto. Es normal, no se preocupe. Claro, la respuesta esa genera mucha... No, y que de aquí 6 meses igual te vuelven, de aquí 6 meses, y lo que le tienes que decir es, oye, no, es que cada día cuenta, porque con la edad que tienes, oye, pero vine hace 6 y me dijiste que me esperara 6 más, ¿no? Claro. Sí, sí.
Y, oye, cuando tienes que recomendar un centro en específico, ¿cuáles son los criterios para aconsejar a la paciente a la hora de tomar la decisión y elegir un centro u otro? O especialista, no lo sé. El primer factor que suelo tener en cuenta, Dani, es primero la cercanía. Uh-huh. Porque hay clínicas muy buenas, pero si te quedan a 2 horas en coche, es impráctico. Porque lo ideal es que te miren mucho, lo ideal es que te hagan muchas ecografías, porque la parte más informativa de cualquier proceso de reproducción asistida es la ecografía. Es ver cómo crece ese ovario, cómo está ese folículo. Una fotografía puntual da muy poca información, pero muchas fotografías a lo largo de varios días son información incalculable. Entonces, lo primero que tengo en cuenta es la cercanía. Incluso si no es un médico un poco más chichinao, prefiero que esté cerca a no que esté lejos. También depende del tipo de realidad a la que nos estemos enfrentando. Si es una chica que simplemente necesita un tratamiento de reproducción asistida, sota, caballo, rey, da un poco igual. Uh-huh. Pero si son cosas un poco más delicadas, es una persona que ya está en un proceso de vulneración de algún tipo, o es algún tipo de intervención médica que requiere algún tipo más de mimo, ahí, a mí, yo suelo recomendar no tanto clínicas, sino doctores específicos. Uh-huh. Porque las clínicas van y vienen, hay mucho cambio, y una cosa que molesta mucho a los pacientes es voy un día, me atiende un doctor, voy al siguiente, me atiende otro y tengo que volver a contarle mi milonga. Eso les molesta muchísimo. Por eso la suelo mandar a doctores específicos. Y esto sí que soy bastante categórico, en el cual yo no suelo recomendar a nadie que no conozca personalmente, que no, al menos no lo haya visto cómo trabaja. Ya no estoy hablando dentro de un quirófano, sino lo he visto delante de una paciente, sí. He hablado con él, he tenido conversación con esta persona. Por lo que te comentaba antes, Roberto, esto de la conexión emocional que puedo llegar a tener con este médico, con este profesional que va a realizar las cosas. Y esto es lo que suelo tener en cuenta para derivar a un lugar a otro. Claro, yo hay determinados centros o determinados médicos que no solo no recomiendo, sino que recomiendo que se alejen. Yeah. Del mismo modo, yo también recomiendo otros que sí, para lo que tú tienes, ve con este tío. Es un médico un poco especialito, pero para lo que tú tienes es el mejor. Así que simplemente tenle paciencia y ya. No, totalmente. Sí, la recomendación además es lo que dices, muchas veces es personalizada porque el tratamiento es muy personalizado. Exacto. Y además, uno de los elementos clave es que exista una confianza por parte del paciente con respecto al profesional con el que esté hablando. Porque si hay confianza, el tratamiento puede funcionar bien. Pero si no hay confianza, aunque tengamos las mejores herramientas, el tratamiento no va a funcionar. ¿Tú crees que la comunicación o esta confianza que decía Roberto es un factor competitivo que está a la altura también de la práctica clínica en sí? Creo que la parte de la comunicación, la conexión emocional que se puede llegar a desarrollar con un profesional médico es, en este momento, más importante que el conocimiento y la autoridad que puede llegar a tener este profesional. Y esto se ve muy fácil en el sentido de que hay pacientes que prefieren tener una consulta, prefieren que les atienda una persona que no es el mejor en su campo, pero es la persona en la que confían. Y esto a lo mejor juega en el detrimento de la propia paciente, pero es que es preferible que la paciente se sienta segura y se sienta confiada de que está en buenas manos a no que sea así por el simple hecho de la experiencia. Es decir, el bagaje que puede llegar a tener un profesional sanitario ya no tiene tanta importancia como la capacidad que tenga que generar una conexión emocional con la paciente que va a tener delante. ¿Me he explicado correctamente? Imagino que supongo que es porque también estamos en unos estándares de excelencia técnica, clínica, ¿no? Ya no estamos hablando de ninguna mediocridad, ¿no? Entonces, llegado a este nivel, pues es lo que dices tú, ¿no? Que esta conexión y esta confianza, pues muchas veces es más importante. Sí. Sí, es clave. Además, nos lo hemos encontrado en muchos podcasts que hemos realizado, precisamente ese tipo de conexión. E incluso internamente tenemos una compañera que se sometió pues, hace unos años a algún proceso y contactó con 2 clínicas. Y en una de las clínicas, por el trato que tuvo, dijo, aquí ya sé dónde no me voy a hacer el tratamiento. La importancia de esa recepción, de esa forma de hablar, de esa forma de comunicar, de esa empatía y de esa conexión emocional con el paciente y el médico es que es fundamental para el éxito de, al final, un tratamiento que, como decíamos, es una gestión de expectativas. Sí. Desde que tú has empezado a trabajar con esto, claro, tú estás trabajando con una conexión
muy directa, pero ¿cómo te afecta a ti ese impacto que tiene con tus pacientes? Porque habrás vivido momentos de jolgorio y de alegría porque hemos conseguido el objetivo, me he quedado embarazada, pero habrás vivido momentos en los cuales no es así. Y eso al final también es una carga emocional que también afecta en tu gestión. ¿Cómo gestionas esta parte de la conexión en los buenos y en los malos momentos? Hostia, Roberto, menuda pregunta. La práctica de gestionar las expectativas en reproducción asistida, Roberto, es, en la mayoría de casos, lidiar con frustración del no he conseguido mi objetivo. Porque el que lo consigue, ok, ya está, deja de ser un problema. Pero la inmensa mayoría de casos no se consigue. Lo más importante en estos casos es, aparte de que puedan tener acceso a mí, que esto es uno de los motivos por los cuales yo no utilizo agentes, yo no tengo nadie que me lleve redes, ni así. Cuando la gente habla conmigo por Instagram, el que contesta soy yo, ¿sabes? Lo más importante en este sentido es lo que comentaba antes a ti, Dani, que las personas tienen que sentir que si no ha salido bien, no es porque ellas han hecho algo mal, porque se comieron un croissant que tenía gluten, porque tuve relaciones 2 días antes de la transferencia, o porque estuve muy nerviosa y estaba estresada. Eso es lo último que necesita este paciente. Esto es particularmente intenso cuando hablamos de pérdidas gestacionales. Tenemos que empezar a entender que la práctica de la reproducción asistida e intentar buscar un embarazo va intrínsecamente relacionado con, en algún momento, vas a sufrir una pérdida gestacional. Y una cosa que tenemos que entender también es que, como decía Simone de Beauvoir, es que no existe la muerte natural. Nada de lo que le ocurre al hombre es nunca natural, porque su sola existencia pone el mundo en entredicho. Una mujer que está embarazada, que ya ve ese embarazo mediante un test positivo de embarazo, mediante una ecografía, mediante un latido, ese embarazo ya es tan real como su propio corazón. Si ese embarazo después se pierde, por el motivo que sea, ese embarazo ya era real. Ese embarazo ya tenía un nombre, ese embarazo ya tenía un alma. Quitarle valor a esa vida que pudo ser y no fue, es algo que nosotros, como profesionales de la reproducción asistida de la sanidad, simplemente no nos podemos permitir. Tiene que ser una línea roja. Nosotros tenemos que darle valor a esa vida que se perdió. Que en la inmensa mayoría de los casos se perdió por el propio embrión. El propio embrión detecta que hay cosas que no están bien y el propio embrión se va al carajo. Él solito, tú ahí ni pinchas ni cortas, le podrías haber pegado una patada. Al embrión se la suda. Pero hay que dejárselo claro a la paciente, que esta pérdida que tuviste no fue culpa tuya. Y esto nosotros tenemos que darle esa importancia de esa vida que sí, que la perdiste, pero no pudiste haber hecho nada. Tienes que volver a intentarlo. Tómate el tiempo que necesites. Cuando quieras volver a intentarlo, herramientas las hay. Pero tú tienes que tener la seguridad de que el motivo de que se haya perdido, el motivo de que haya perdido ese futuro, no resta valor a la experiencia que estabas viviendo. ¿He contestado tu pregunta? Yo diría que no exactamente, porque has respondido una parte de la pregunta, pero la otra parte de la pregunta era ¿cómo lo gestionas tú Agustín? Agustín, ¿cómo puede gestionar esos momentos de frustración y esos momentos de alegría? Porque un día te llevas la botella de champán y otro te llevas una desilusión tremenda. ¿Cómo lo gestiona Agustín? ¿Cómo lo gestiona Fertisantos? Perdón. La forma de que tengo yo de gestionarlo es, primero, interiorizarlo. Yo no... Eso que sí que se lleva en muchos centros médicos de alejarte emocionalmente de la situación, yo eso nunca me ha gustado. Siempre he tenido esa empatía de esa pérdida, esa desilusión, esa cosa que no ha funcionado. Yo la siento como mía y obviamente también me afecta. Y cuando paso por 4 consultas, que las 4 consultas van mal, yo esa noche duermo pa'l culo. ¿Cómo lo gestiono? Pues me gusta mucho ir al gimnasio, me gusta mucho meterme en la sauna, me gusta mucho quedarme en la sauna hasta que casi me da una embolia. Hasta que no queda agua. Sí. Y la otra forma que tengo de gestionarlo es escribiendo y también sacando más vídeos. Realmente los vídeos que mejor me han funcionado, los que más visitas me han dado, los que más
holgorio me han producido, han sido aquellos que he grabado en momentos realmente bajos de mi vida. Momentos en que realmente me veía en la más absoluta mierda. En ese momento a mí se me ocurre una idea, lo grabo, lo cuelgo y es uno de los mejores vídeos que puedo tener. Y esto, bueno, ni siquiera me lo estoy inventando yo, es algo que ya decía Dostoyevsky, pero bueno. Entonces, la forma en la que lo gestiono yo, lo interiorizo y después la forma que tengo de exteriorizarlo es escribiendo y después haciendo estos vídeos. Bueno, está bien, porque es una introspección diciendo, posiblemente yo no soy el responsable, pero ¿cómo puedo hacer para hacerlo mejor para la próxima vez? ¿No? Con lo cual es decir, bueno, pues tenemos que, sobre ese fracaso, tener que construir, con lo cual es una visión muy, muy positiva de la situación. Está muy bien enfocado. Oye, Agustín, tú que eres una persona de éxito, que tienes más de 100.000 seguidores en Instagram, que tienes una consulta donde puedes ejercer una labor que además tiene mucho peso y a ti te llena mucho, ¿cómo definirías tú la palabra éxito? ¿Cómo se llega al éxito? ¿Cómo sabe una persona que ha conseguido tener éxito? Yo te acabo de decir que eres una persona de éxito. Pero desde tu punto de vista, ¿no? Desde tu punto de vista, lógicamente, pero desde el tuyo. Desde mi punto de vista, de Agustín, el éxito es constantemente seguir sintiendo curiosidad. Desde mi punto de vista, el éxito es, da igual a lo que me esté dedicando, que yo he cambiado de carrera varias veces en lo largo de mi vida. Yo he empezado como científico, después me quise dedicar a enfermedades infecciosas, después se me ocurrió la embriología, después la comunicación, ahora tengo una empresa, después he ido cambiando. El éxito es constantemente seguir sintiendo curiosidad, seguir viendo algo, una oferta, un nuevo camino, alguien que se dedica a otra cosa y decir, ¿y si lo intento? Para mí el éxito es eso. Pero, desde el punto de vista de cualquier otra persona, a mí se me ocurriría pensar que el éxito es la capacidad que tienes tú de todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido, todo lo que me ha formado a ser la persona que soy ahora, no quiero que quede en mí, quiero pasarlo a otra persona. Y esto puedes pasarlo en forma de enseñanza, puedes pasarlo teniendo un hijo, puedes pasarlo a tus sobrinos, puedes pasarlo a tu pareja. Tú haber vivido toda una vida de experiencias y de decepciones y de dolor y quedártelo solo para ti, pienso que es un desperdicio. El éxito es todo lo que has vivido, todo lo que te ha formado a ti, dárselo a otra persona y que le pueda funcionar para que ella pueda volver a cagarle incluso peor que lo hiciste tú. ¿Y te ha cambiado esa visión o ese entendimiento de lo que es el éxito a lo largo de los años? Sí, o sea, por supuesto. El Agustín que empezaba hace 15 años o 20, ¿pensaba lo mismo? No, por supuesto que no. Yo ha habido momentos de mi vida que solo me ha interesado la pasta, ha habido momentos de mi vida que solo me ha interesado viajar, ha habido momentos de mi vida que solo me ha interesado ser importante, ha habido momentos de mi vida que he querido meter la cabeza en la arena y desaparecer. Ha cambiado muchísimo y seguramente dentro de... Ni siquiera le falta un año, dentro de 6 meses a lo mejor me vuelve a cambiar mi escala de valores y qué es lo que quiero en la vida. Muy bien, oye Agustín, tenemos que ir finalizando y para ir finalizando quizás uno de los elementos importantes es ¿qué hace Agustín para desconectarse, para recargar pilas, para poder recuperar esa energía que transmites, que eres capaz de transmitir en tu día a día, en el directo y a través de tus vídeos? Pues sabes, Roberto, que una de las cosas que hago es cocinar. Porque como me paso tantísimo tiempo en Instagram, claro, Instagram, obviamente mi Instagram está lleno de cosas, pero también recetas se me cuelan así. Entonces yo tengo una carpetita donde la voy guardando. Y cuando necesito evadirme, me voy a esa carpetita, voy pasando y digo, uy, esto me apetece. Me voy al supermercado, compro todo lo que necesito, vuelvo a mi casa, me pongo mi portátil, me pongo un podcast, un vídeo, lo que sea, y me paso a lo mejor 5 horas en la cocina. Entre que se cocina eso, fermento un pan, hago lo otro, me pongo a hacer yogur, me encanta cocinar. Y la cocina es lo que te va. Me paso... Un poco como el laboratorio, en la cocina también. Sí, exactamente. Y ya que hablas de cocina, ¿cuál es tu plato que dices, es que lo bordo, tu plato estrella? Mi plato estrella... Cuando me siento de capa caída, es una tarta de queso, con mermelada de frambuesas. Y cuando realmente necesito pasarme mi tiempo en la cocina, es
estos cocidos de esta salsa marrón que tiene zanahorias, Mojas el pan, ¿no? trozos de carne que se aplastan con la cuchara, ese tipo de platos que te pasas 5 horas cocinándolo con tropecientos mil ingredientes. Ajá, qué bueno, muy bien. Es una terapia muy buena, la cocina, la verdad Sí. es que era una terapia muy buena. Y mientras estás cocinando, ¿estás pensando o te desconectas? No, del yo todo? siempre estoy pensando. Por eso me tengo que poner estos podcast. El podcast precisamente para que apagar. Antes comentábamos lo del podcast, ¿no? Que yo te decía que yo normalmente los suelo escuchar en el coche, por tanto no lo veo en directo, digamos, simplemente tengo el audio. Y me decías, ¿no? Que cuando estás cocinando, que te suele gustar porque ahí también tienes la imagen, ¿no? Y El también vídeo, sueles ver. de verlos, cómo es Sí, la sí. persona que me está hablando, porque lo que es una voz y lo es la persona que está detrás suele ser bastante diferente. Ujú. Y también los ves cómo se mueven, es Total, mucho total. más empático y me llega mucho más el mensaje. Oye, y tú que has estado justo en las antípodas de nuestro país, ¿un lugar para perderse? ¿Un lugar para perderme? Aparte de la M30 de Madrid, francamente me gusta mucho el Retiro. El Retiro. El Retiro de Madrid. Cuando estaba en Zaragoza iba a otros parques, pero aquí en Madrid me gusta mucho el Retiro, me gusta mucho. Más que la casa de campo. Sí, más que la casa de campo. Porque el Retiro es, para empezar, está muy cerquita. Salgo de ahí inmediatamente, estoy en cualquier bar, en cualquier librería, eso me encanta. Pero sobre todo la parte del Retiro que está alrededor del lago, Ujú. esa parte me encanta. Sentarme ahí y mirar, aparte, siento una debilidad excesiva hacia los patos, me encanta mirar los patos. Entonces me quedo ahí, me puedo quedar una hora mirando los patos y ahí sí que es un momento en el cual definitivamente dejo de pensar. Me Ujú. encanta. Ah, qué bueno. Como decía Roberto, por ir terminando también, siempre nos gusta preguntar, ¿no? No sé si te es aficionado a la lectura, o podcast, ya nos has adelantado que alguno que otro escuchas. ¿Nos puedes recomendar algún libro o algún podcast que te haya gustado? Pues un podcast que últimamente me ha absolutamente volado la cabeza es este de Cómo empecé, de Juan Espinosa de los Monteros, porque ahora que ya no está en política empieza a decir cosas que incluso tienen un poco más de sentido. Y eso sí que me mola bastante. Y un libro que este lo leí cuando era más yogurín, pero sí que le he vuelto a dar otra oportunidad ahora que soy más adulto, es El perfume, de Patrick Suskind. Ah, buenísimo. Uno de los motivos por los cuales me absolutamente rompe la cabeza es que el protagonista es un absoluto hijo de puta, es un asesino. Ujú. Pero la forma en la que él ve el mundo, la forma en la que él puede ver la belleza y cómo él se lleva la belleza de las personas que él conoce, la forma de plantearlo es absolutamente, aparte de delirante, a mí me parece exquisito. Y aparte el final es totalmente anticlimático y a mí me encanta ese tipo de finales. Sí, además yo el perfume lo leí antes de ver la película y la verdad es que me encantó el libro. Y la película creo que lo resuelve bastante bien. Pero evidentemente el libro es ese libro que además te hace lo que tú dices, que el personaje que en realidad es un malvado, le tengas una cierta simpatía. Sí. Puedas entender un poco esa visión que tiene con esa obsesión de los olores y los perfumes y lo que te acompaña con todo esto. Agustín, y por último, la última pregunta. Un referente profesional para ti, alguien que haya sido un mentor, un guía, una referencia. Mi referente profesional principal yo creo que es Fernando Aisa, que fue el ginecólogo con el que trabajé cuando estaba en Zaragoza, porque él no solo me enseñaba todo lo que sabía, sino que me dejaba formar parte de los procesos, porque él era ginecólogo y aparte de reproducción asistida, él hacía ginecología general. Entonces, todos los procedimientos que él hacía, yo estaba con él al lado de él. Yo me ponía el mono, yo estaba con él, yo le ayudaba, le daba los instrumentos, él me iba explicando, me enseñaba en la ecografía, me enseñaba en la radiografía, me enseñaba todo lo que sabía. Y entonces esa mentoría que me dio, me enseñó todo lo que yo ahora aplico tal. Y el segundo referente que tengo fue mi profesor, mi supervisor de doctorado, que él es catedrático de Desarrollo Bioquímico en la Universidad de California en Santa Bárbara, y él me enseñó, no algo en concreto de mi doctorado en sí, me enseñó a hacerme las preguntas adecuadas, que esto es muy difícil. Sí. Porque tú te lees un paper científico y la información que te da en el paper no es lo importante es lo que no está diciendo. ¿Qué preguntas te haces? ¿Cuál es lo siguiente? ¿Quién lo ha hecho? Este es el tipo de preguntas que él me enseñó a hacerme. Entonces, tanto uno que me enseñó a hacerme las preguntas adecuadas, como el otro que me enseñó cómo es la práctica real de tratar a una mujer que tiene alguna dolencia, con las dos cosas, son las dos que han formado a la persona que soy ahora.
Pues has tenido muy buenos maestros porque creo que han hecho un buen trabajo. Espero que estén, excelente. Espero que estén orgullosos. Estoy seguro de que sí. Oye, Agustín, ha sido un auténtico placer tenerte aquí, tener a Ferti Santos y además ver tu capacidad de comunicación, que además es como tú dices, es igual que la que tienes en redes sociales, pero en directo todavía creo que impresiona mucho más. O sea que, bueno, felicidades por todo lo que has hecho, por el trabajo que estás haciendo y por haber compartido tu tiempo aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, me he sentido muy cómodo, la verdad. Y a los que nos escucháis, ya ves que yo soy el mismo tío en todos lados, te vas a encontrar exactamente lo mismo. Bueno, y Dani, gracias también a ti por participar en el podcast. Para mí es un placer, Roberto, para mí es un placer y ya te digo, y aprender, ¿no? Y escuchar, yo la verdad que lo disfruto mucho. Así que gracias también, sí. Muy bien, pues gracias a todos por habernos escuchado en Ferticast. Seguiremos en contacto y en el próximo episodio tenemos la oportunidad de poder seguir profundizando en el mundo de la reproducción asistida y nos vemos en cualquier congreso, evento o en el próximo podcast. Muchas gracias. Ferticast. Las voces de la fertilidad. Un podcast para explorar el lado más humano de los profesionales sanitarios que trabajan en el mundo de la reproducción asistida, con el patrocinio de Fertifarm, empresa líder en soluciones de salud reproductiva.